Amigos, qué gusto que nos acompañen. Un rubro nodal en nuestra vida cotidiana es el del calzado. Imposible prescindir de sus productos. Por desgracia, este es un negocio que ha sacudido la recesión y luego la pandemia. En 2020 su producción se desplomó más del 34%. De un nivel de 260 millones de pares que se generaban en 2018, se pasó a 250 millones en 2019 y en 2020 se terminó en 163 millones. Muchas compañías ya cerraron sus puertas y otras se han hecho más pequeñas. Pero además nuestra industria se ve avasallada por la subfacturación y el contrabando. Y justo esta noche nos acompaña Alejandro Gómez Tamés. Él es el presidente interino de la Cámara Nacional del Calzado y timón ejecutivo de la Cámara de Guanajuato. ¿Qué se hace para enfrentar a la ilegalidad? ¿Cómo se ve el mercado para este año? Acompáñenos. Alejandro, qué gusto que nos acompañes. Muy buenas noches. Pues platicábamos acerca de la problemática que vive la industria del calzado, un año complicado el 2020 que ya terminó. Y bueno, ¿cuál es la situación que está viviendo en estos momentos al arranque de este año pues la industria del calzado, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. Gracias por la oportunidad de platicarles un poquito de las complicaciones que estamos teniendo en este arranque del año 2021. Pues en el 2020 la producción de zapatos en México cayó un 35%. Si bien habíamos tenido un periodo de recuperación básicamente de lo que fue mayo a octubre, ya noviembre, diciembre la producción y desde luego también las ventas se estancaron. Desde luego que pues hubo una afectación porque el mercado más importante del país, que es la Ciudad de México, el Estado de México, estuvieron cerrados por las cuestiones sanitarias. Entonces ha sido muy, muy complicado. Si a esto le sumamos el problema de un creciente contrabando, subvaluación, la importación de productos a precios que ni siquiera cubren el costo de producción ha venido aumentando, pues es muy, muy difícil lo que están pasando los fabricantes nacionales. Alejandro, además, ahora sí que ustedes vienen de una situación complicada del 2019 y vienen el 2020 y se complica todavía más por la recesión. ¿Qué tanto, con esta caída del 35%, cómo le ha ido a la empresa? ¿Qué tantas empresas han tenido que cerrar sus puertas? ¿Cuál es la situación financiera que viven hoy las empresas del calzado? Pues un producto que pues, es nodal para todos. Todos tenemos que usar calzado para movernos, ¿verdad? ¿Cómo está la situación de la empresa? Sí, tenemos identificado que aproximadamente el 10% de las empresas formales del sector calzado dejaron de operar, es decir, ya un cierre definitivo. Otras tantas al día de hoy están trabajando al 30-50% de su capacidad. Y bueno, las industrias más afectadas son aquellas que producen el calzado infantil, concretamente el calzado escolar. Ellos el año pasado tuvieron caídas arriba del 50%. Desde luego el calzado de vestir, tanto para caballero como para dama, también fue muy afectado, con caídas arriba del 40%. Entonces esto provocó, como lo dije hace un instante, el cierre de aproximadamente el 10% de las empresas formales. Y pues también, si bien la producción cayó un 35%, hubo una disminución de 20% en la cantidad de personas que laboran en el sector. En la industria, pues prácticamente no ha recibido apoyos como el resto de las empresas. Somos una industria intensiva en mano de obra. Y aquí el problema es que esta industria puede desaparecer si no se pone un hasta aquí al contrabando, a la subvaluación, porque no queremos que al final de cuentas el mercado se lo quede el producto de mala calidad que viene de Asia, cuando aquí en México esta industria produce un excelente calzado de gran calidad y da empleo entre empleos directos e indirectos, formales e informales, a prácticamente 160,000 personas. Es de llamar la atención que con la caída del mercado interno, Alejandro, el contrabando pues haya seguido caminando, se haya fortalecido, y la subvaluación, que es cuando se vende por abajo del precio de costo de un producto. ¿Cómo explicar esta situación, Alejandro? Sí, efectivamente, en el año 2019, que ya teníamos un problema fuerte, prácticamente 41 de cada 100 zapatos importados estaban en condiciones de subvaluación.
Ahora en el 2020 nos fuimos al 46%. Entonces el problema, si bien en números absolutos la cantidad de zapatos importados disminuyó, pero en términos del porcentaje, pues aumentó 5 puntos porcentuales. Es un aumento importante. Y esto se da porque, pues, muchas veces existen estos importadores que en aras de hacer negocio, en aras de defraudar al fisco, pues están comprando los zapatos a estos precios ridículamente bajos y luego, pues en ocasiones también se da el fenómeno de que falsean la cantidad de lo que les costó en la factura. Entonces hay un desplazamiento del producto nacional por un producto disque más barato, que lo único que hace pues es hacer que no le compren a los productores nacionales. Es decir, tenemos inclusive estudios en los cuales vemos que el producto subvaluado no necesariamente llega al mercado a un precio más bajo, solamente llega lo suficientemente bajo de tal manera que le dicen al productor nacional, si no me igualas el precio ya no te compro, no te lo puedo igualar, es ridículamente bajo. Entonces le dejan de comprar, entonces agarran el producto importado y lo siguen vendiendo igual de caro. O sea, el negocio es para los importadores, el negocio es para los que hacen las cosas mal. El 90% de las importaciones a esos precios ridículamente bajos son zapatos que vienen de China. Y si bien, bueno, hemos comentado en esta entrevista el tema del contrabando y su evaluación, pero también es una realidad que ellos no son una economía de mercado, tienen precios distorsionados, sus costos de producción no reflejan la realidad mundial y es por ello que el presidente Trump en su momento pues les declaró una guerra comercial porque pues sus precios simplemente son depredadores de las industrias a nivel mundial. Y aquí en el caso de México, ahorita estamos hablando de la industria del calzado, pero igual están pasando muy mal la industria textil, la industria del vestido, las manufacturas eléctricas, la industria del mueble, en fin, nos están pegando con todo y la autoridad de aduanas desafortunadamente no nos está ayudando. Era lo que te iba a preguntar, Alejandro. ¿Qué te dicen en la Secretaría de Economía? ¿Cuál es la receptividad que encuentran en la Secretaría de Economía? ¿Ya se pudieron reunir con la nueva titular, Tatiana Cloutier, de esa dependencia, Alejandro? No hemos tenido la reunión con la licenciada Tatiana Cloutier. Nosotros, a través de la CONCAMIN, pues tuvimos ahí un acercamiento en la Junta de Consejo de hace aproximadamente 10 días. Y ella mostró la disposición a que íbamos a hacer una mesa para abordar esta problemática de los sectores sensibles. Entonces, pues estamos en espera de que a través de Francisco Cervantes podamos tener este diálogo. Y por otra parte, pues con el tema de Raquel Buenrostro en el SAT, hemos estado presionando para que se reactive la mesa de combate a la ilegalidad. La semana pasada también ahí en el marco de la CONCAMIN hubo una reunión con el administrador general de aduanas, le sacamos el tema y dijo que estábamos próximos a que hubiera una reunión, pero hoy por hoy no hemos podido sesionar y necesitamos pues reactivar el diálogo porque estamos conscientes de que esta es una labor conjunta entre el sector privado y el gobierno para poder combatir este mal. Ahora, Alejandro, este año, ¿cómo lo estás viendo? Nos hablabas de la pérdida de empresas, hay muchas que están muy golpeadas y pues supongo que este 2021 no ha cambiado demasiado. El consumo pues arrancó el año bastante a la baja, todavía muy presionado, digamos, en cuanto a que pues, no hay dinero en el bolsillo. ¿Qué estás viendo para el 2021 para esta industria tan importante? Sí, nosotros consideramos que en el 2021 pudiera haber una reactivación del sector, primero por una lenta recuperación del consumo interno, que bueno, al final de cuentas es una recuperación que pudiéramos estimar de aproximadamente entre un 5 y un 10%, lo que pudiera aumentar, pero obviamente pues, sobre una base más baja después de haber caído un 35%. Y lo que comentábamos el otro día es la cuestión del mercado de exportaciones. Ahí es donde nosotros, al igual que gran parte de la industria manufacturera nacional, es donde estamos poniendo pues, el énfasis,
porque dado la lenta recuperación del mercado interno, si queremos que haya fábricas que se recuperen más rápido, desde luego las salidas a través de la exportación. Entonces, consideramos que ya en el global, después de haber estado produciendo 250 millones de pares en el 2019, caímos a aproximadamente 160 millones de pares producidos en el 2020. Estamos próximos a tener ya las cifras de cierre del INEGI. Pudiéramos estar recuperando aproximadamente unos 20-25 millones de pares que se pudieran producir. Y con la exportación, pues pudiera ser un poquito más. Hace unos minutos comentabas de lo intensivo que es la mano de obra, el uso de la mano de obra en la industria del calzado. ¿Cuántos empleos se perdieron el año pasado en la industria del calzado, Alejandro? Mira, entre empleos formales e informales a nivel nacional y también directos e indirectos, se debieron haber perdido 40,000 empleos. Y esta cifra pudiera sonar exagerada, pero nada más doy un indicador. En el Seguro Social, en el estado de Guanajuato, se perdieron 15,000 de formales. Entonces, si asumimos que el sector tuviera una incidencia de informalidad de una cantidad equiparable a la formal, pues ahí de entrada son 30, más los indirectos. Entonces, la verdad es que ha sido brutal. Los indicadores dan cuenta de que este es de los sectores más afectados y pues estamos de verdad desesperados. Yo todos los días recibo llamadas, y no estoy exagerando, sobre todo de los fabricantes de calzado para niño, del calzado escolar, del calzado de vestir. Les estamos pues apoyando para que puedan tener una transformación de sus empresas hacia las líneas que son un poquito más demandadas, pero está siendo pues complicado, y sobre todo con el elevado costo social que implica la pérdida de los empleos. Alejandro, antes de que se nos termine el tiempo, ¿de qué tamaño es la informalidad y de qué tamaño es la formalidad? ¿Cómo está compuesto este mercado? Porque lamentablemente en este país ha crecido la informalidad y pues cada día el mercado formal se ha venido haciendo más pequeño por estas circunstancias que estamos viviendo, Alejandro. Sí, pues no tenemos obviamente una cifra formal en el sentido específico de la industria del calzado. Nosotros consideramos que en el mejor de los casos por cada empleo formal hay uno informal, pero sí el grueso de las empresas más grandes sí son formales. Desde luego, sobre todo pues, en Guanajuato, en León, en San Francisco del Rincón, Purísima, sí vemos muchos talleres familiares que viven en la informalidad, muchos talleres que están en casas y ahí, bueno, se produce mucho zapato, pero yo diría que aproximadamente el 70-75% de la producción está en los canales de la formalidad y pues desde luego ya en términos de importación, tenemos las cifras de lo que se importa. En el 2019 fueron 100 millones de pares. El año pasado la cifra cayó a aproximadamente 70 millones de pares, pero nos imaginamos que al menos debe haber otro 30-40% de zapato que entra al país que ni siquiera lo ven, un contrabando bronco descarado. Uh-huh. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo esta noche. Hacemos votos para que al final de cuentas las autoridades se den cuenta de la circunstancia tan difícil que vive la industria del calzado para que se tomen las medidas necesarias porque, bueno, pues ya, la industria vive momentos complicados y si no se toman decisiones a fondo, pues lo que mencionabas, pues se van a perder muchos empleos y muchas empresas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Bueno, y él es Alejandro Gómez Tamés. Ninguna industria puede avanzar si la ilegalidad no se detiene. El rubro del calzado tiene décadas de enfrentar este flagelo, pero ahora con la crisis el entorno es muy desfavorable. O la autoridad toma cartas en el asunto o seguirán naufragando nuestras compañías y sin estas el empleo seguirá escaso. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.